Curso de Psicología de la Autorrealización por Antonio Blay Foncuberta. Comienza aquí la sesión de la tarde del segundo día. Bueno, ¿preguntas? Bueno, quería recordarte lo de la relación entre el yo ideal Ya. y eso. Volviendo a los tres modelos de la búsqueda de identidad, a veces se encuentran varios de estos modelos, el bueno, el aislado, la protesta, juntos. Sin embargo, parece que es uno el que descolla y que es más importante, digamos. Si miras tu vida, esto lo verás. Verás a qué has estado jugando prácticamente toda tu vida. Es que yo te preguntaba esto porque yo hasta ahora pensaba que era uno completamente aislado. Sin embargo, cuando tú explicabas el otro día, el modelo este de la protesta encontraba bastante esto, cuando tú mismo explicabas. Pero bueno, muy bien, si encuentras pues los tres, porque solo he explicado 3, y explico 10, pues muy bien. Observa a esos 3, problema. No hay problema, es ir descubriendo lo que hay. No se trata tanto de encajar una cosa en una categoría determinada, sino de ir observando. Lo que doy es una pauta de observación. ¿Sí? Hasta un punto cierto de lo que ves en las personas que tienes delante es el reflejo de lo que tienes tú dentro. Sí, solo podemos ver lo que somos. Y eso es una verdad muy profunda, pero que se manifiesta a niveles muy diferentes. Ser y ver son dos aspectos de una sola cosa. Nunca podemos ver lo que realmente no somos. Pero a la vez podemos ver algo no que somos, sino que creemos ser. Entonces hay a veces una percepción del otro que es una proyección propia. Y otras veces no, es simplemente una percepción del otro que es un aspecto nuestro, pero que es, a la vez está en el otro y está en mí. Esto quizá me lance a explicarlo a fondo, un poco más a fondo. Que nosotros somos nuestra conciencia, la totalidad de nuestra conciencia, la totalidad de los contenidos de nuestra conciencia. Y nosotros creemos ser un pequeño rincón de esa conciencia, ese rincón al que llamamos yo. Pero nosotros igual somos la conciencia esa que llamamos yo como la conciencia que llamamos tú. Es en un plano muy particular, de hecho en un plano orgánico, que desde este cuerpo particular no soy el otro cuerpo. Pero en el momento en que yo vivo otro plano más profundo en mí mismo, soy a la vez este cuerpo y desde dentro soy el fondo que se expresa como otros cuerpos. Y desde el fondo soy la mente que se expresa a través de las varias formas mentales. Porque realmente es una sola conciencia que a medida que se va viviendo en profundidad, se va descubriendo esa unidad. Por lo tanto, desde la periferia podemos registrar al otro porque en el fondo somos aquello allí. Cada uno lo es todo, pero no como persona. Lo es todo como fondo de conciencia. Esto podría explicarse, pero de momento nos desviaría para la línea que estoy desarrollando hoy.
cuerpo se pueden encontrar o localizar las tres potencias. El cuerpo, todo él es la manifestación de las tres potencias. Y hay una de las tipologías clásicas más conocidas, que es la tipología Sheldon, que se basa sobre la embriología, las tres capas blastodérmicas que forman el embrión, el endo, el meso y el ecto, que cada una de las capas se refiere a un desarrollo de unos elementos orgánicos. Del endo se deriva pues todo lo que son grasas, órganos y sistemas. Del meso todo lo que es aparato locomotor, sistema circulatorio, y del ecto todo lo que es piel, órganos de los sentidos y sistema nervioso. Entonces, si te fijas, verás que esos tres están en relación con esas tres funciones precisamente. Y por eso se ha visto que temperamentalmente es un medio pues para entender por qué una persona aparece con unas tendencias temperamentales u otras. El que predomina el endo, la grasa, aparato digestivo, etc., tiene un neto predominio de todo lo que es emoción y sensación. En quien predomina la capa media, el meso, tiene un neto predominio muscular, y por lo tanto a todo lo que tiende a la acción, al esfuerzo, a la superación, a la lucha. Y el que tiene un neto predominio del factor más externo, el ecto, tiene una tendencia pues a todo lo que es sensibilidad y elaboración mental, artística, etc., que son los tres: sentir, pensar y actuar. Que todo el cuerpo de hecho es una expresión de los tres elementos primarios. Sí, pero como la inteligencia se puede creer que está en la cabeza, el sentimiento con el corazón. Ya te digo porque en este caso el órgano que expresa eso de un modo más especial es el cerebro, y a través del cerebro todo el sistema nervioso. Ya no es que esté en un punto. El cuerpo, todo él, es una expresión de esos tres principios. ¿Hay más preguntas? Bueno, pues con lo que se ha explicado hasta ahora, ya se tiene una base para poder entender todo un proceso de trabajo a realizar. Días anteriores hablé ya de los dos primeros pasos o aspectos del trabajo. Primero, estar atento. Estar atento para observar todo lo que pasa, para descubrir los condicionamientos y trascenderlos. Y luego, seguir estando atento para descubrir todo este personaje que yo estoy creyendo ser. Ir descubriendo su perfil, descubrir su base, que es el yo-idea infantil, pero que persiste, y descubrir su proyección, que es el yo ideal. Ya tenemos aquí un campo fascinante de observación, de autodescubrimiento. De autodescubrimiento de lo que no somos. Pero solamente podemos descubrir lo que somos si quitamos lo que cubre lo que somos. Descubrir, destapar. Y lo que está tapando es nuestro modo de pensar, de creer, de actuar, que es totalmente erróneo. Y luego hablé de la actitud positiva, profunda, basada en la intuición de que yo soy en sí, esencialmente, intrínsecamente, energía, inteligencia y amor, felicidad. Y por lo tanto que mi vida tiene como sentido el actualizar esto en cada instante de mi existencia. Fijaos que no se trata de decir yo tengo amor o inteligencia,
Yo estoy diciendo, yo soy inteligencia, amor, energía. No tengo. Y lo digo porque estamos acostumbrados a vivir todo eso como algo, como un atributo mío. Y no se trata de ningún atributo, sino es de mi misma sustancia, mi misma naturaleza. Yo soy inteligencia, no ninguna idea de inteligencia. Yo soy amor y un gozo profundo, intrínseco, no un yo que siente gozo. Yo soy energía, potencia, no un yo que siente o tiene potencia o energía. En cambio ahora esto que estoy diciendo pues incluso suena a muy extraño. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el aspecto energía, afectividad desde el yo-idea. Entonces el yo-idea se mantiene aparte. Y constantemente es el yo-idea que desde su zona mental mira la otra cosa como objeto. Ese yo-idea que no soy, pero que creo ser, es el que se convierte en el protagonista, fantasma de toda mi existencia. Entonces yo creo tener un alma, dentro de la terminología religiosa, un yo que tiene. No, ¿este yo qué es? Este yo es la idea que ha ido cristalizando y que me he acostumbrado a creer que soy yo. Es una idea de mí. Yo que se confunde con el cuerpo y un yo que se confunde con el concepto o valoración base que tengo de mí. El yo como imagen del cuerpo y como concepto. Y esto es totalmente adquirido. Esto no es mi identidad. Mi identidad es este foco inmediato de inteligencia, este foco profundo de felicidad, de donde surge toda la capacidad de sentir, y este foco profundo de potencia, de donde surge el aspecto energía, fuerza, voluntad, etc. Y esto es lo que soy, aparte de toda idea. Y gran parte del trabajo, por lo menos en una larga trayectoria del trabajo, consistirá en llegar a ser, de un modo experimental, esa inteligencia, esa energía, esa afectividad, directamente, inmediatamente, no desde un yo. El único yo es esa calidad. El alma es lo que soy, si queremos llamar a alma estos focos de energía, inteligencia, afectividad. No la tengo, la soy. Entonces, si reflexionáis bien entre tener y ser, en ese sentido de facultades, ya hay aquí todo un cambio a hacer. Bueno, por lo tanto, tenemos aquí dos líneas de trabajo, o dos pasos, o dos puntos: la atención y la movilización del potencial activo. Luego vendrá el tercer paso del trabajo, es que yo aprenda a modificar, a rectificar o a reeducar toda mi mente profunda. Mi mente profunda está ahora imbuida con las ideas de que yo soy este niño bueno o malo o aislado, y de que yo voy mejorando y que ahora ya soy mejor. O sea, está imbuido de una serie de creencias, que estas que digo son las más del principio, pero que luego se han ido enriqueciendo con otras muchas cosas. Yo soy la persona de éxito o de fracaso, yo soy la persona que ha obtenido, qué sé yo, un diploma, o que ha obtenido un chasco amoroso, o que ha tenido... Se van aumentando una serie de ideas que van, diríamos, matizando esta idea que yo estoy teniendo de mí. Entonces la mente ha de ser reeducada, porque la mente es un elemento pasivo en la que se registra todo lo que se le da. Y cuando la mente registra y acepta lo que se le da, actúa en función de las ideas aceptadas.
inevitablemente. En la medida que en nuestro interior hay ideas, mi estado interior y mi comportamiento será la expresión de estas ideas. Yo exteriormente no puedo actuar de un modo distinto a lo que permiten las ideas que hay profundamente aceptadas en mí. Las ideas son las que predeterminan, preconfiguran mi modo de sentirme yo y mi modo de funcionar ante las situaciones. Y como ahora pues las ideas que tengo son las que he ido aceptando por las buenas, de que yo valgo por un lado y que no valgo por el otro, de que soy capaz, de que no soy capaz, de que no merezco, de que no puedo. Entonces todas esas ideas que están metidas dentro, que son las que están configurando y presionando al personaje, pues son ideas totalmente erróneas. Todas las ideas que tengo de mí básicamente son erróneas. Empezando por la idea de que yo soy Antonio Blay, que es un niño o un señor o... Todas las definiciones que doy de mí son falsas porque yo no soy ni Antonio Blay, ni ningún señor, ni ninguna persona, ni listo, ni tonto, ni alto, ni bajo. Yo soy yo en el sentido profundo, yo en el sentido de un poco luminoso, fantástico, de luz, de felicidad y de poder o de realidad. Yo soy eso. Y eso es la constante de mi vida. Eso es la identidad, lo que es idéntico siempre. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás cambia. Cambia mi cuerpo constantemente, cambia mi afectividad, cambian mis ideas, cambian mis experiencias, cambia todo. Y al final dejaré todo eso, el cuerpo, la mente, la afectividad. Pero lo que no puedo dejar es lo que soy. Es esa identidad. Esa identidad la soy, no la tengo, no la he adquirido, la soy, es ser. Y por eso no se puede ni incrementar, ni disminuir, ni se puede perder, la soy. Y se trata de que yo llegue a descubrir eso que soy, y se trata de que mi mente llegue a comprender que soy eso y no todo lo otro que he ido diciendo que soy. O sea, yo no soy absolutamente nada de lo que me han dicho. Yo no soy nada de lo adquirido. Yo no soy ningún modo particular de ser como identidad. Yo soy el foco de donde surge toda capacidad de actuar, de donde surgen todos los modos posibles de ser, de donde fluye todo, donde aparece y luego donde desaparece todo. Entonces, que la mente deje de vivir en virtud de ideas falsas, erróneas, y que aprenda a aceptar la verdad, o a no pensar nada, y a descubrir simplemente, o si piensa, que piense lo que la experiencia enseña que es lo correcto, que es lo verdadero. Y este es un gran trabajo, una gran labor, porque mi mente tiene recovecos muy profundos, está llena pues de ideas, de creencias, de órdenes recibidas, de prohibiciones recibidas, de consignas recibidas, y toda la vida es como una especie de canal que está fluyendo, pero con los límites que le imponen las ideas. Si así yo nunca podré cambiar en mi modo de sentir y de funcionar si no consigo cambiar las ideas profundas aceptadas que hay en mí. Ya que yo puedo ver conscientemente, por ejemplo, todo esto que ahora estamos explicando y oyendo, y eso no me cambia. Suponiendo que lo acepte y que lo vea claro, y curiosamente no me cambia. De momento me da pues una expansión, una cierta ilusión, pero luego me encontraré que seguiré funcionando como siempre. Porque lo que me hace funcionar es los modelos, las ideas, las consignas que están metidas dentro y que están aceptadas. Hasta que no cambie las consignas, las ideas profundas, no puedo cambiar los modos de funcionar. Cuando cambio las ideas profundas, cambiarán mis modos de funcionar sin mayor esfuerzo. Esos son estos condicionamientos profundos que se han adquirido. El hombre es un ser de ideas cristalizadas.
tal como funciona. Y el verdadero trabajo exige que yo llegue a transformar o a limpiar todas estas ideas que están cristalizadas dentro. Por lo tanto, hay un trabajo aquí grande a hacer para limpiar todo ese inconsciente, para reeducarlo. De hecho, el inconsciente funciona como un sector de la mente, pero que está lleno de ideas equivocadas. Entonces, lo que realmente necesita es que se le reeduque. Y veremos cómo. Cuando yo voy reeducando ese inconsciente, se va produciendo una reunificación de lo que ahora vivo como consciente por un lado e inconsciente por el otro. O sea que al ir actuando desde la mente consciente sobre el inconsciente y al irle haciendo aceptar o comprender unas verdades más positivas, más reales, entonces esta separación que ha estado existiendo durante toda mi vida y que yo he ido fortaleciendo toda mi vida, desaparece. Y entonces tiende a reunificarse el inconsciente personal y el consciente personal. O sea que una de esas divisiones desaparece. Y al desaparecer esa división quiere decir que se une la energía que había en el inconsciente y la energía que hay en el consciente. Que se unen todos los conocimientos que hay en el inconsciente y los que hay en el consciente. Y toda la fuerza, la carga afectiva se une. Y eso entonces da una conciencia nueva de ser como si a uno le hubieran dado muchísima más energía, de sentirse todo uno de una pieza, de sentirse con una libertad, de sentirse como una unidad. Todavía no lo es, pero ya este cambio entre consciente e inconsciente ya produce una sensación extraordinaria, como si uno empezara a nacer de nuevo. Y luego, otra faceta del trabajo es conseguir reunificarme con lo profundo. Volver a esa profundidad de donde está emergiendo todo y de la que me separé en la infancia cuando me instalé en la zona externa de la mente. ¿Y cómo se consigue eso? Por un lado se consigue viviendo a fondo mi potencial positivo. Cuando yo me obligo a vivir mi energía, mi inteligencia y mi afectividad más y más, estoy permitiendo que yo me haga consciente de la fuente de donde está saliendo todo eso. Me está acercando al fondo. O sea que una vida vivida plenamente hace que yo me vaya descubriendo como algo cada vez más profundo, como visión más profunda, como un sentir más profundo, como una potencia, una energía mucho más profunda, por el simple hecho de que yo voy movilizando. También ayuda a esto el que yo haya ido quitando toda la masa de lo inconsciente que se interpone entre lo externo y lo profundo. Otra forma complementaria para llegar a este fondo es un ejercicio que yo os explicaré luego, que es el ejercicio de centramiento. Y ya lo haremos, si Dios quiere, un día u otro. Y luego está también la práctica, que se puede ver desde el centramiento, la práctica del silencio. Pero del silencio hecho de una manera determinada. De hecho, pues emparenta mucho con el centramiento bien hecho. Y cuando hablo del centramiento, ya hablaré de eso. O sea que de momento repasamos. Por un lado, para empezar, la atención despierta, para observar, para ir descubriendo qué está funcionando.
Y con esta atención no solamente iré descubriendo los condicionamientos, los hábitos adquiridos, sino que también iré descubriendo el personaje que yo estoy representando en la vida, poco a poco. Todo eso es lento, es laborioso. No esperéis descubrirlo así en un par de días. Si le ponéis un par de años o un par de bienios, pues mejor. Es una labor lenta. La segunda práctica, claro, esto de esta atención tiene como efecto que en el momento que voy descubriendo el personaje me doy cuenta del carácter ficticio, del carácter artificial de este personaje. Y entonces este darme cuenta, cuando lo veo, por mí mismo, no porque me lo hayan dicho, cuando lo veo hace que vaya soltando. Que lo que antes yo vivía como muy importante, de repente se me cae de las manos, porque me doy cuenta que está vacío, que estaba hecho de ilusión, estaba hecho de una creencia de que yo era más, yo si hacía esto, llegaba a lo otro. O sea que darse cuenta es poder ir soltando lo falso y descubrir lo auténtico, por sí mismo. O sea, se va haciendo evidente. El segundo factor, decía, estamos repasando ahora las técnicas de trabajo, el segundo factor es la actitud auténtica, o sea, positiva, por la cual yo me obligo a vivir lo que yo soy, la energía, inteligencia, afectividad, en toda situación más y más. O sea, es encarnar ese potencial positivo en toda situación. Es vivir instalado en el yo experiencia y hacer que esa yo experiencia funcione más y más, que crezca, que crezca. Cuanto más desarrollo yo experiencia, no solamente es que más desarrollo mis facultades, sino que menos necesito apoyarme en el personaje. La yo experiencia es mi realidad. Si yo me vivo en mi realidad concreta más mi energía, menos necesito soñar que soy fuerte. Cuando yo vivo más el amor, menos necesito soñar en un pretendido amor. O sea que el yo experiencia me está desarrollando una noción inmediata de realidad y de plenitud, y por lo tanto me va neutralizando mi tendencia a evadirme hacia un yo ideal. Un día llegaré a ser muy esto y muy lo otro. Digamos que el yo ideal es la relación inversa que hay con el desarrollo del yo experiencia. El tercer elemento de trabajo es el reaprendizaje o reeducación de mi mente profunda, del inconsciente, si queremos, o del yo idea original, de todas las ideas, creencias que están metidas dentro y que están como minando, como determinando mis actitudes limitadas. Y irle mostrando al inconsciente, como si se tratara de la educación de un niño, irle mostrando de un modo simple y directo la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que yo soy, en todo momento de mi infancia, no ese niño que he creído ser, sino que en toda mi infancia he sido lo que soy ahora. Un foco de energía, un foco de felicidad, un foco de inteligencia y un foco que viene del infinito. Pero como individuo soy un foco. Y que yo he de aprender a vivir ese foco, a instalarme en ese foco y a dejar de vivir en creencias que me vienen de fuera. Es a redescubrir mi fondo, mi funcionamiento natural y permitir que eso funcione. Es una reeducación de base. En el momento que mi inconsciente,
que mi mente descubre en profundidad que yo no soy ningún yo idea, que yo no soy ni tengo nada que ver con mi modo de ser, sino que yo soy ser. En ese momento, cuando esto llega a ser una realidad, una evidencia, que yo no soy ningún modo de ser, entonces la mente suelta esa prohibición rotunda que había tenido de aceptarse a uno mismo tal como es. Porque hasta ahora ha estado uno viviendo siempre en función de una obligación, la obligación de ser de un modo y de evitar de ser de los otros modos. Cuando me doy cuenta que yo no soy mis modos, que yo soy una identidad central, y que esa identidad es invulnerable, no depende para nada de nada, es más bien ella la que crea todo, entonces de ahí se suelta esta idea que yo estoy viviendo yo, y al decir yo quiero decir un modo de ser y un modo de llegar a ser. Y es como si uno se liberara de toda esa camisa de fuerza que lleva como reglamento y modelo, y por primera vez se diera permiso para respirar profundamente, para andar libremente, para sentirse ser con toda libertad. Y esto mismo hace que la censura que estaba manteniendo todo lo inconsciente dentro, pues se vaya abriendo y se vaya permitiendo que vayan saliendo energías, ideas, recuerdos que hasta entonces habían estado guardándose cerrados con llave. Así pues, la reeducación del inconsciente, de la mente profunda. Y luego el centramiento, o sea, la reconexión con el fondo. Esto es el trabajo, el plan de trabajo en esta etapa podríamos llamar elemental. Eso no es realización, ¿eh? Eso, si os fijáis, es simplemente normalización del ser humano. Es volver a unir lo que en nuestra existencia se ha ido separando y distorsionando. Es volver a la unidad funcional con que vive todo lo natural. No hemos llegado todavía a lo que es la base primordial de todo, la fuente original de todo, sino simplemente hemos unido lo que estaba disperso y hemos limpiado lo que estaba ensuciado u oculto por ideas equivocadas. Entonces ahí tenemos al individuo que funciona como unidad. Y cuando el individuo recupera su unidad, es cuando está en condiciones, y sólo entonces, de expandir su conciencia. Solo cuando uno consigue vivir la unidad, está en condiciones de descubrir una unidad mayor. Porque si dentro de mí no hay unidad, sino que hay dualidad, por lo tanto hay tensión, y me abro a algo mayor, ese algo mayor aumenta la tensión de lo que estaba, de la dualidad que estaba viviendo. Uno solo puede abrirse de un modo natural e integrado a una unidad mayor cuando uno es una unidad en lo menor. Mirad, eso es un principio muy importante, porque luego esto funciona a todos los niveles, este principio, lo que funciona en la relación humana. Muchos que se casan o se unen, pero están viviendo dentro de sí conflictos, cuando se unen, a la larga lo que pasa es que se multiplican los conflictos que uno está viviendo dentro. Es cuando uno está viviendo como una unidad, que entonces hay una disponibilidad para abrirse a una unidad mayor de la pareja, en este caso. Pero si en mí hay conflictos, hay tensión, hay dualidad, al abrirme a otra realidad mayor, lo que pasará es que cada cosa tirará más por su propio lado. O sea que una base para crecer o para despertar a la conciencia expandida, a la conciencia total, es que yo viva realmente como una unidad integrada en lo personal y en lo individual. Si no, se pueden tener experiencias esporádicas y a veces muy grandes, pero no se puede mantener. Y si se mantiene es peligroso, puede desquiciar a la persona. A ver, si queréis hacer preguntas sobre... Luego entraré en el detalle de este trabajo, pero ahora sobre la visión
general. La atención no puede quitarse fluidez. El estar muy concentrado en algo. Sí, recuerda que me preguntaban esta mañana sobre el mantra y dije que hay una atención, que eras tú, me parece, ¿no?, que preguntabas. Bueno, es igual. Que una cosa es la atención que va hacia un objeto y otra cosa es la atención que mira como sujeto. O sea, una cosa es la atención que mira desde el fondo, desde el centro, y mira, y otra cosa es cuando yo me voy hacia un objeto. Normalmente la única atención que se conoce es esta última. Incluso la palabra atención ya quiere decir tender hacia algo. Pero cuando se practica esa atención de observar todo, se va desarrollando una capacidad de estar atento en profundidad. De manera que yo aprendo a estar atento, pero todo relajado. Hasta que esta atención se va centralizando. Y esto es fundamental para ser capaz de ver lo que está pasando sin esfuerzo alguno. Pero eso también es laborioso porque al principio uno tiene que hacer la atención como puede. Es con la práctica que la atención se va haciendo más y más central, y por lo tanto más y más abierta en todas direcciones. Y cuando se está abierto en todas direcciones se está totalmente relajado. O sea que es inversa a la atención hacia un objeto. Krishnamurti, por ejemplo, está hablando constantemente de esta atención central, que él la llama atención sin observador. Pero es esa central. En cambio, en otros enfoques, pues te hablarán de la atención hacia un objeto, y entonces viene todas las fases de dharana, de dhyana, en el Raja Yoga, de concentrarse sobre un objeto más y más. ¿Sí? Yo no acabo de ver la diferencia en estos 4 tipos de trabajo entre el centramiento y la atención despierta y por la actitud auténtica positiva, porque el centramiento, si es el centramiento en los 3 focos, pues en la mente ya será en la mente ya será la atención despierta, el centramiento, o sea, englobaría como si dijéramos el trabajo sobre la atención despierta, y después la actitud auténtica positiva, o sea, el de experiencia, también queda implicado en el centramiento, me parece. No. ¿No? No. O sea, lo primero sí. O sea, la actitud de atención queda implicada en el centramiento en su fase mental. Pero lo de la actitud positiva se caracteriza porque es una actitud dinámica. Es una actitud de desarrollar, de actualizar, de obligar a que yo funcione dinámicamente con más y más energía. Y en cambio el centramiento de por sí no es dinámico. No debería ser dinámico. No es ni dinámico ni estático. El centramiento es un denominador común. El centramiento es el arte de instalarse y descubrirse como centro. No es el hecho de obligarse a que salga esto y no lo otro. O sea, la actitud positiva es una verdadera gimnasia. En cambio, el centramiento es un situarse en el punto de origen. En ese sentido es distinto esto. Sí, lo que no consigo ver es cómo es posible que yo no soy mi manera de ser, un poco lo que comentaba yo, ¿no? El tema del comportamiento. Y fíjate que cuando yo digo eso, digo, como identidad no soy ningún modo de ser. Como identidad. En cambio, desde un punto de vista fenomenológico, desde un punto de vista existencial, soy mi modo de ser. Pero entonces soy todos mis modos de ser. O sea que es muy distinto lo que soy yo fenomenológicamente, es decir, todo lo que está ocurriendo ahora, en ese sentido yo estoy viviendo dentro de un cuerpo, estoy expresando unas ideas, tengo un modo de expresión, de lenguaje,
Y entonces yo, fenomenológicamente, soy todo eso, más todo lo que pueda estar pasando por dentro. Pero eso no es mi identidad. Identidad es lo que permanece idéntico a mí mismo. Identidad es una cosa constante. Es como si dijéramos la esencia, el núcleo, de lo cual todo lo demás es expresión en cada momento, que puede ser distinta. O sea que hay que distinguir muy bien lo que es esencia y lo que es existencia. Lo que es una identidad esencial y lo que es una identidad, podríamos decir, existencial. Existencialmente soy toda mi conciencia, como decía hace un rato. Y toda mi conciencia quiere decir todos los contenidos que hay en mi conciencia. Mis ideas, mis miedos, mi cuerpo, mi bienestar, mi malestar. Soy todo el campo fenomenológico. Pero eso no es mi identidad, porque todo eso está cambiando constantemente. Y todo esto después al morir se suelta todo. En cambio, la identidad, lo que hace que en el fondo yo siga diciendo yo, y no que lo diga, sino que sienta que hay un valor intrínseco que no se puede soltar de ser algo, de ser alguien, a pesar de que todo cambie, esa noción intrínseca de identidad viene de la verdadera identidad. Sí, eso lo veo, eso lo veo. Lo que pasa es que en el camino de liberar el consciente y todo esto, no consigo ver el hecho de que yo pueda decir, bueno, mi comportamiento no soy yo. Eso me parece una trampa. No, porque eso es cierto, ¿verdad? El error es eso que te decía. Uno te ve bostezando y dice, ah, sí, es lo que bosteza. O sea, tú estarías muy disconforme que dieran esa definición de ti. Quiere decir que tú no vienes definido por un modo de ser en un momento dado. Ni siquiera por muchos modos de ser en muchos momentos dados. Sino que para definirte tendría que ser todos los modos posibles en todos los momentos posibles. Si no, siempre será una parcialidad, una limitación arbitraria. Ese es un problema del yo-idea, ¿verdad? Que se forma una idea del otro, un concepto, y lo cataloga. Este es así, este es así. Y no, lo único que podemos decir es, en este momento y dadas las circunstancias, yo lo percibo de esta manera. Y puede que en el momento siguiente aparezca de un modo bien distinto. Pero nosotros estamos viviendo, porque tenemos una idea de nosotros, esto obliga a que nos formemos una idea de los otros. Eso es muy distinto el modo de ser de la identidad. No obstante, exteriormente, claro, conoces a una persona por sus modos de ser. ¿Por qué? Porque es a lo único que estamos entrenados para mirar, para darnos cuenta. Y el gran secreto de la paz y de la armonía y de la felicidad entre las personas es precisamente llegar a descubrir la verdadera identidad del otro y no solo sus modos de ser o de estar o de hacer. Lo que quizá a mí me despista completamente es el hecho de que yo entiendo que el modo de ser es la expresión de los números. Si es una expresión, mirad, es una expresión en un momento dado. O sea, lo que tú estás haciendo en este momento es una expresión, en este momento, dadas unas circunstancias internas y externas, de lo que tú eres. Y por esto es erróneo la sentencia que se da al niño pequeño, de que porque eres torpe y le caen unas cosas, y que se le diga, tú eres torpe. No, lo cierto es, tú has hecho unos actos torpes, pero tú no eres torpe. Son los actos esos que ahora han salido de esa manera. Esa es la verdad. Pero no enseguida traspasamos la cosa al sujeto en sí. Y luego nos pasamos la vida nosotros partiendo de esto. Yo soy torpe, o yo soy muy listo, o yo soy muy no sé qué. Y es falso. Yo no soy ni eso ni lo otro. Yo soy todas las torpezas posibles. Y soy quizá todas las listuras posibles. Soy todas las cualidades y todos los defectos posibles. Pero no soy ninguno de ellos.
Todo eso son modos. En unas circunstancias determinadas funcionará mi mecanismo así, y en otros puede funcionar de un modo muy distinto. Por lo tanto, no soy ni uno ni el otro. Como identidad no lo soy. Ahora, en un momento dado, aparezco así. Sí, se ve claro eso. O sea, cuando yo estoy hablando de identidad no es hacer ninguna trampa, no es suponer algo, sino que es una exigencia de ver cada cosa en su sitio. Y lo que cuesta parece ser más de ver, por las objeciones que a veces surgen y por las no objeciones que no surgen, es el que yo sea realmente un foco de inteligencia y de felicidad y de energía. Y por eso es necesario que uno lo mire, no que uno lo crea. No sirve de nada creer. Creer quiere decir poner más muebles dentro de la mente. Es mirar, y entonces ver todo lo que yo sería capaz de vivir en el supuesto de que viviera las condiciones más ideales. ¿De dónde surgiría? Si yo encontrara las personas que me pueden querer más, si tuviera los éxitos más extraordinarios, si pudiera tener absolutamente todo lo ideal tal, esa felicidad que yo creo que yo llegaría a vivir, ¿de dónde saldría? Y luego mirar a contado en cada momento. Ahora, esto que siento, ¿de dónde viene? El estímulo está ahí, pero ¿de dónde viene el sentido? La felicidad. Y podré observar que está saliendo de dentro constantemente. Y que todo lo que puedo llegar a sentir solamente puede salir de dentro. Y lo mismo en la inteligencia. Y lo mismo pues en la energía, o voluntad profunda. Pero esto hay que hacerlo, porque si no uno seguirá con la creencia que uno es una mediocridad más o menos, un poquito más. No. Uno se ha de dar cuenta de que todo absolutamente lo que puede llegar a vivir está ya presente. Es ya una realidad, no en su personalidad, no en el yo experiencia, sino en la fuente, en lo que yo soy como identidad central, profunda. Yo soy el que aquí hago posible que esto se actualice o no, o hago posible que yo tome contacto o no con esa fuente. ¿Cómo es posible que haciendo todo el yo no repercuta la manifestación en ese mismo yo, de donde surge? O sea, las manifestaciones no repercutan a lo que somos, porque tú has explicado que en fin, que podemos tener 1000 modos, porque lo somos todo, y sin embargo no repercutir en eso que somos. Claro, si la inteligencia es la fuente, todo lo que le hagas al río no afecta a la fuente. Por ser pequeño, y aquello ser... Por ser la fuente. Y lo demás menos importante que... No solo es en un orden de importancia, sino en un orden de relación. Todo lo demás es consecuencia. Por lo tanto, la consecuencia no puede afectar a la causa. La fuente. Todo lo que le hagas al río no afecta a la fuente. No, míralo. Yo creo que sí, quiero decir que sí. Si tú ensucias el agua del río, bebes la fuente, bebes... Ah, bueno, la fuente es donde surge el río. Sí, es un mal concepto. Has dicho que hasta que uno no se viva como unidad, no puede vivir experiencias superiores. No. He dicho, hasta que uno no se vive como unidad, no puede abrirse a una unidad mayor de un modo estable, de un modo integrado. He dicho, sí puede vivir cosas superiores, pero no son estables. Y que son peligrosas. Y que pueden llegar a ser peligrosas, según el grado de desintegración que hay abajo. Yo pensaba que en la vida tradicional, por ejemplo, en la vida religiosa, que, no sé, solo Dios basta, ¿no? ¿Cómo? El solo Dios basta. Sí. Después quizá no se tiene en cuenta esta parte. Ya lo creo que se tiene en cuenta, y si no, pues hay toda una psiquiatría pastoral que da cuenta de ello. Y por eso es tan difícil ser director espiritual dentro de la línea tradicional. Porque claro, de Santa Teresa lees estas frases que son tan bonitas, tan fantásticas, pero estudia su vida. Estudia todos los pasos que ha ido dando. Y verás como allí hay todo un trabajo de ir unificando las potencias, unificando todo, unirse más y más a la voluntad de Dios. Es toda una tesis de unificar.
Y no solamente en teoría, sino en todo un estilo de vida dentro de este corte religioso. Sí, sí. No se puede empezar por eso. Aunque se empiece por esto, ha de implicar que solo Dios basta a la hora pues de tener hambre, de tener sed, a la hora de urgencias sexuales, a la hora pues de atender a los demás. O sea, algo que de un modo u otro va unificando todo. Y si no, es una desgracia. Y conozco personas que han ido al psiquiátrico pretendiendo vivir lo superior, porque han tenido algunas manifestaciones de lo superior, pero estando psicológicamente desintegradas. Entonces han tenido experiencias que los han desintegrado más. Es todo un arte, pero es que en el fondo es una ciencia que tiene unos principios muy concretos. Si no hay unificación, no puede haber expansión unitaria. Si no hay unificación, toda expansión aumenta la dispersión. Y ese es el problema, porque los que tienen unas experiencias en un grado u otro de lo superior, lo que quieren es llegar a vivir aquello del todo. Y entonces todo esto del mundo mental y psicológico y todo eso le parece que son tonterías. Y resulta que no son tonterías, sino que son la base en la cual tendrá que integrarse el otro. Y hay siempre una gran resistencia a hacer el trabajo psicológico, con el nombre que se le dé, porque se puede hacer el trabajo psicológico sin hablar ni una palabra de psicología. Pero hacer el trabajo a ese nivel, hay una gran resistencia porque lo que uno está es con lo que ha presentido o ha experimentado. Y lo que quiere es vivir aquello más y más y siempre y siempre. Pero luego uno se da cuenta que no puede ser. O sea, lo que impide que yo me integre con lo superior es lo que no he trascendido en lo inferior. Todo lo que no he trascendido de él, de hecho, me retiene. Todo lo que no he vivido plenamente consciente me retiene. Entonces uno es pasarse toda la vida haciendo de puntillas, tratando de vivir más y más lo superior, y a veces viviendo, ¿no? Pero luego con unos altibajos tremendos. Y todas las llamadas crisis en la vida espiritual no son nada más que los vaivenes que da lo no limpio, lo no unificado de lo psicológico. La vida espiritual en sí no tiene ninguna crisis. Las crisis vienen de lo otro. A ver, había muchas manos por aquí. Si yo estoy rabiosa. ¿Rabiosa? Sí, esto es como los ejemplos que he puesto a veces, ¿verdad?, de la envidia y de la venganza. La rabia no es nada más que la exigencia que hay en ti de querer una cosa aquí y ahora. O la protesta porque las cosas no son como tú deseas que sean. O sea que hay una exigencia de algo. Y esta exigencia de algo es una exigencia, por lo tanto, con energía, con una inteligencia del algo y con un deseo del algo. Y entonces cuando ese algo no se cumple dentro de esta fórmula mental pequeña, o que los demás no responden a ello, entonces lo que viene es la protesta, porque ese bien no se cumple de esa manera. Son los límites que tú misma pones los que provocan esa reacción negativa. Porque siempre todo bien que es limitado aparece como negado en relación con un bien mayor. Si tú quieres todo el pastel, pero resulta que el pastel hay que partirlo entre 8, los demás son enemigos de tu pastel. Pero es el bien de los demás que ha de incluir el bien de uno. Pero si yo solamente estoy pendiente por mi visión limitada del pastel para mí, entonces viviré a los otros como enemigos y aparecerán como negativos. No lo son, es mi visión limitada que crea la negatividad. Y en ese caso, lo correcto es vivir esa rabia. No, lo correcto es descubrir por qué esa rabia está ahí, de qué está hecha. Descubrir la causa. Mirar la rabia. Claro, mirarla sin morder a nadie, mirarla hasta que vayas descubriendo de qué está hecha. Y cuando lo veas, verás que entonces tiendes a ensanchar la visión. Sin intentar, o sea, ponerla a un lado y vivir amorosamente. Yo no soy partidario de eso. No soy partidario de jugar a ser bueno. Tampoco soy partidario de jugar a ser malo, ¿eh?
porque los demás no tienen ninguna culpa de que tu visión sea pequeña. Pero eso al hablar de relaciones humanas no veremos, ¿eh? Digamos que sería el viernes o el sábado. A ver. La autoconciencia, entonces, ¿qué relación tiene con la atención que hablaba? ¿Es lo mismo? Pues depende del grado del grado de lucidez y de madurez que uno viva. Porque, por lo que he explicado, ya podéis ver que eso del auto es muy relativo. ¿A qué llama uno auto? O sea, ¿qué es este sí mismo? De un modo natural, actualmente cada uno lo que cree ser es ese concepto que tiene de sí mismo acompañado o metido dentro de un cuerpo particular. Cuando uno dice yo, está queriendo decir este cuerpo más lo que yo creo ser. Y a eso llama yo. Cuando uno trabaja un poco más, uno se da cuenta que esto no es el yo, que no es mi identidad, sino que mi identidad es lo que yo realmente he desarrollado. O sea, es el yo experiencia. La comprensión que he desarrollado, la fuerza que he desarrollado, el amor que he desarrollado. Eso de momento es más yo que no lo que creo. Cuando uno sigue mirando, se da cuenta que tampoco eso es el yo. El yo en todo caso es la fuente de donde está surgiendo toda esa afectividad, toda esa comprensión y toda esa energía. Entonces, cuando dice yo, se está refiriendo a una identidad profunda, central, individual. Que de momento ya tenemos 3 grados o 3 modos bien distintos de creer o de ver que uno es una cosa y no otra. Entonces esta autoconciencia que tú dices estará en función de lo que uno crea ser. Cuando uno trabaja en profundidad, uno llega a descubrir que uno es no la atención, sino la visión misma de donde surge la atención. Y como uno es el fondo del sentir, que en sí es gozo intrínseco, y uno es el fondo del querer. Pero eso cuando lo descubra. Entonces aprender a estar instalado en eso, a que la atención funcione desde ahí, eso es ser autoconsciente y funcionar de un modo auténtico, desde el punto de vista individual, porque no se acaba aquí la fiesta. Esto es como si dijéramos la primera etapa, de llegar a este fondo, a este eje. Luego viene el que uno descubre que este eje de hecho es la expresión individual aquí de unos campos de realidad, de conciencia, de energía que hay arriba, inmensos, sin límite. Es un campo de luz, y un campo de felicidad, y un campo de poder o de energías maravillosas. Y que lo que uno está viviendo como yo individual no es nada más que una focalización individual de esos campos sin límites. Entonces generalmente estos campos uno les llama algo divino o Dios o tal, pero de hecho no es Dios, son unos campos maravillosos, podemos llamarles divinos, espirituales, superiores, pero luego todavía hay más allá hay el ser al cual corresponde todos esos campos de conciencia, el ser en sí, podemos llamarle Dios, el ser primordial, el absoluto, el nombre que queramos, los nombres son muy secundarios. O sea que esta identidad, de hecho, es una cosa progresiva que uno va descubriendo paso a paso. Y por eso pretender de entrada dar una definición de quién soy yo es erróneo, es falso. De hecho, cada uno solamente puede tener su Dios inmediato, que es la etapa inmediata a partir de donde está. Para lo que está viviendo en el personaje, la etapa inmediata es vivir el yo experiencia. Y cuando lo vive, lo vivirá con un realismo y con una fuerza y con un gozo extraordinario. Cuando uno ya está viviendo el yo experiencia de un modo habitual, su Dios, su objetivo, su ideal, será llegar a descubrir y ser la fuente de donde está surgiendo todo eso. La fuente inmediata, que es el fondo individual. Entonces, cuando uno se vive como fondo individual, se libera de todas las formas. Se vive como una realidad intrínseca, inmutable, que no puede ser afectada por nada. Y luego uno va descubriendo que uno es esa conciencia superior, que al principio uno descubre la conciencia pero no ve que la es.
Pero eso más adelante, en la medida que se va estableciendo una relación, que poco a poco va uno reconociendo, se va despertando en ella. Cada cosa de estas representa una etapa larga que puede durar años. Pero quiero decir que nadie puede concebir realmente como auténtico lo que está más allá del paso inmediato que vive. Aunque teóricamente diga que sí. Todo el mundo habla del absoluto, todo el mundo, mucha gente. Pero si lo miramos bien en sinceridad, veremos que su absoluto es llegar a ser el mismo, en ese sentido individual. Lo que pasa es que a esto de momento lo reviste con un nombre que ha leído y que le parece que es lo mejor. Hay mucho lío con los nombres. Por eso hay que ver claramente qué es lo que uno está viviendo, qué es lo que uno está intuyendo, la realidad inmediata aparte de todo nombre. Por eso de entrada ya digo, no se puede decir Dios es el absoluto. Desde un punto de vista del personaje esto es una barbaridad, una auténtica barbaridad. Y muchas personas que están viviendo ese personaje harían bien de momento en olvidarse de su noción de absoluto, si es que tienen alguna, y de empezar a descubrir la realidad inmediata aquí y ahora. Porque si no se pasará la vida con sueños, pero sin crecer. Bien, yo aprovecho la pregunta que tú me haces para desarrollar toda una gama de posibilidades, porque esto es bueno para todos. Que se vea que la idea que cada uno tiene de sí mismo está en función de lo que es capaz de ver y vivir en un momento dado. Y que por lo tanto todo inmovilismo en ese sentido es falso, es artificial. Y además es útil esto verlo, porque uno se reconoce con el derecho de cierta forma de volver a reformular, a redescubrir qué es para mí la realidad, o yo, o Dios, o lo que sea. Que si no uno queda colgado en las ideas que tenía y que había aceptado y le parece que está obligado a seguir aquello. Y no, uno tiene que recrear de nuevo, redescubrir de nuevo lo auténtico.